Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bueno, antes que nada comentarles que estamos ya empezando la unidad 4 de la materia y que, bueno, por esa razón les he subido nuevo material que corresponde justamente a esta unidad, junto con el capítulo del módulo que corresponde también a esta unidad del programa. Por otro lado, les he subido un video y un artículo periodístico, es decir, un artículo más breve, no es un artículo científico, eh, donde se abordan algunas problemáticas que vamos a estar trabajando en el trabajo grupal número 2, en el práctico número 2, que es grupal, y que, bueno, como ya saben, de 4 a 6 personas con los grupos que están trabajando y debe presentar uno o uno solo de los miembros, ¿sí?, de ese grupo. Entonces, bueno, tener eso presente y este video les va a dar de alguna manera una base para leer los textos obligatorios de esta unidad 4, que son textos que van a tener que utilizar para el análisis de ese trabajo grupal y posiblemente para el foro que venga después, ¿sí? Bueno, ¿qué trabajamos en esta unidad número 4? Bueno, son las problemáticas de la sociología actual, de la sociología contemporánea. ¿Y qué está pensando la sociología contemporánea? Bueno, está pensando sobre todo la crisis social del siglo XXI, ¿sí?, que es de larga data, pero que se ha profundizado, por supuesto, con la pandemia, se ha profundizado y fuerte. El artículo de Natalia Suazo, que tienen que leer, justamente trata un poco de pensar. Todavía no tenemos cosas sistematizadas o profundamente sistematizadas sobre el tema de la pandemia y cómo esto ha implicado un agravamiento de muchos de los factores sociales, pero sí ya empezamos a ver algunos artículos, algunas conferencias, algunas conclusiones generales sobre el tema, ¿no? Y también algunos datos. Bueno, trabajo, sociedad y neoliberalismo entonces, y un poquito también de Estado, el rol del Estado frente a todo esto. Bueno, uno de los autores que escogí para trabajar las problemáticas sociales actuales es Zygmunt Bauman. ¿Por qué Bauman? Porque es insoslayable este autor para entender este cambio de la sociedad sólida a la sociedad líquida, cómo esto ha implicado una nueva forma de lazo social, podríamos decir, ¿no?, parodiando ahí un poquito a Durkheim, una nueva forma de lazo social que se caracteriza por ser un lazo que desarrolla estrategias frente a lo imprevisible, frente a la incertidumbre, frente al riesgo que representan las formas en que se dan los vínculos sociales en esta sociedad líquida, ¿no? Que justamente es líquida por eso, dice Bauman, porque no se puede asir, porque no se puede sujetar, por esta idea de la imprevisibilidad que tiene, ¿no?, por la incertidumbre de las relaciones sociales hoy. ¿Por qué esta incertidumbre de las relaciones hoy? Bueno, justamente porque el triunfo del capitalismo en la Guerra Fría ha implicado una versión de este capitalismo que es el neoliberalismo, y que es un capitalismo desenfrenado, ¿no?, radicalizado, que se propone a sí mismo como la única alternativa posible, como el fin de la historia, diría Francis Fukuyama por ahí. Y en este contexto, donde el poder económico, las corporaciones, las grandes multinacionales se vuelven omnipresentes y al mismo tiempo casi invisibles, ¿no? El Estado tiene dificultades para regularlas. Las poblaciones, ¿qué les pasa? Las poblaciones quedan atrapadas en sus contextos locales y desamparadas frente a la desintegración de la trama social y las crisis de los estados de bienestar, ¿no? Mientras las corporaciones se vuelven flujos globales y que incluso eluden a los propios estados nacionales, ¿no? Bueno, tenemos un diagrama, un esquemita que encontré en internet sobre el tema de la modernidad líquida que me pareció muy interesante y que va trabajando cada uno de los ámbitos que fue, bueno, de alguna manera abordando Zygmunt Bauman, ¿no? Ustedes saben que tiene muchos libros sobre los líquidos, ¿no? El miedo líquido, educación líquida, incluso el arte líquido, tiene un artículo sobre eso. Lo que más nos interesa a nosotros trabajar acá es las vidas líquidas, la vida en un contexto de licuefacción de las relaciones sociales y la importancia que el trabajo o la licuefacción de las condiciones de trabajo tiene en esto, ¿no?
justamente el trabajo en la sociedad líquida. ¿Qué ha pasado con el trabajo? Bueno, el trabajo ya no es un principio generador de certidumbres e identidades sociales, sino el trabajo más bien vinculado a una dimensión estética y a una dimensión estética que está totalmente asociada al disfrute en la sociedad de consumo, ¿no? De consumo vinculado al placer, al desarrollo de los placeres, ¿no? Del goce inmediato, y no a la posibilidad de un trabajo pensado en términos de construcción de una identidad colectiva, ya sea para el mejoramiento de la nación, para el engrandecimiento, no sé, de la patria, de las familias o incluso de la propia clase social, ¿no? Ya no tiene esta dimensión social el trabajo, sino que se ha perdido y lo que tenemos son trayectorias cada vez más individualizadas y cada vez más fragmentadas, ¿no? Que tienen como eje común el trabajo como vertebrador del acceso al consumo y no mucho más que eso. ¿Esto por qué? Bueno, porque se da en un contexto de ruptura del empate social o del compromiso mutuo que tenían los trabajadores con los empleadores. ¿En qué consiste el estado de bienestar? Es sobre todo un acuerdo de que, bueno, de que el Estado debe garantizar el derecho a tener derechos. Y para esto los empresarios garantizan a través de impuestos, a través de bueno, de una parte de sus rentas, dirigirlas hacia bueno, justamente la consecución de estos derechos, ¿no? La garantía de estos derechos sociales. Esto en el contexto de la flexibilización laboral, de la licuefacción del trabajo como garantía de todo esto, se va perdiendo. Se rompe ese compromiso, ese acuerdo mutuo, y la consecuencia es un proceso inédito de flexibilización laboral y de pauperización masiva de las condiciones de vida de los sectores trabajadores, ¿sí? Bueno, esto sería el fin del compromiso mutuo. Maristeles lo va a llamar, vamos a ver esto en la unidad 5, la ruptura del empate social, ¿no? La ruptura de ese acuerdo que le daba sentido y garantía al estado de bienestar. Acá ya lo vimos, estas son las características, ¿no? De la modernidad líquida, la licuefacción de las relaciones sociales, el fin del compromiso mutuo o de este pacto social o empate social, la desarticulación de la seguridad y previsiones del estado de bienestar, sobre todo, bueno, justamente por la ruptura de estas, se van desmontando todas estas garantías sociales y se las va cambiando por formas más flexibles de contratación, que van perdiendo los derechos sociales que antes tenía el trabajo. La omnipresencia de los factores de poder global, estos son las grandes multinacionales, y por último el trabajo como una experiencia estética vinculada al consumo y ya no en un sentido colectivo. Frente a esto, ¿cuál es la nueva problemática de las sociedades modernas? Para Robert Castell, la desafiliación social. ¿Qué es la desafiliación? Es esto, ¿no? Justamente la pérdida de la afiliación. ¿La afiliación a qué? Bueno, la afiliación que garantizaba el trabajo, sobre todo, ¿no? Esa sociedad salarial, dice Castell, garantizaba la construcción de una identidad colectiva entre todos los trabajadores. Generaba protecciones sociales, generaba una seguridad y una proyección de vida a largo plazo y en ese sentido dotaba de certidumbres. Hoy el trabajo ya no expresa nada de esto, por eso lo que tenemos ya ya no es una clase obrera, sino es un nuevo sector social, dice Guy Standing, que es el precariado. ¿Por qué? Porque el trabajo ha perdido las protecciones sociales, ya no da la seguridad y la identidad social que daba, y por último, más que una fuente de certidumbres, es una fuente de incertidumbres. Ser un trabajador ya no garantiza necesariamente condiciones de vida dignas. Y eso genera, por supuesto, riesgo social, ¿no? Bueno, para Castell, esta sociedad salarial que se va construyendo a lo largo del siglo XX y que tiene su expresión máxima en ese estado de bienestar, implicó el reconocimiento del empleo como una dimensión constitutiva de los trabajadores, no solo en el reconocimiento de derechos, sino también en tanto generaba vínculos entre los propios trabajadores, sentidos de pertenencia.
estos derechos que se van construyendo tenían como objetivo, morigerar la explotación y la alienación social del trabajo, desmercantilizando aspectos de la vida social y sobre todo el acceso de algunas cuestiones como educación, salud, servicios básicos, entre otras. Esto que ya no se garantiza en el Estado neoliberal o en la sociedad neoliberal, lo que hace justamente es que se caigan todas estas redes de protecciones sociales que garantizaba el Estado. Y el trabajo, más que una fuente de certidumbre, sea una fuente de riesgos, ¿no? De incertidumbres, de pauperización. ¿Sí? Los desafiliados entonces son estos sujetos completamente individualizados, expuestos a las peores situaciones y competencias del mercado de trabajo y donde no pueden construir un futuro a largo plazo, justamente porque el trabajo ya no es garantía de certidumbres. Y acá hay algo interesante para Castel, es mejor utilizar el concepto de desafiliación antes que el de exclusión. Porque el de exclusión, ¿qué implica? El de exclusión implica un sujeto que está excluido y un sujeto que está incluido, una afuera y una adentro que son reconocibles con claridad. La desafiliación, ¿de qué habla? De un proceso, ¿sí? de un proceso donde exclusión e inclusión están integrados dentro de la misma trama social que está totalmente fracturada. ¿Por qué? Bueno, porque justamente a lo que llega la degradación de las garantías del empleo a través de la desregulación de las leyes laborales, a lo que lleva a la precarización por esta creación de empleos cada vez más precarios y más flexibilizados, y el surgimiento de una capa inmensa de excluidos del sistema, es decir, que no pueden insertarse en el mercado laboral. Esto lleva a que, bueno, justamente a esto, ¿no? A que la desafiliación sea esto, ¿no? No un antes y un después, donde hay una exclusión clara y una inclusión clara, sino que el incluido es a la vez un excluido, el incluido, el que tiene un empleo, no necesariamente garantiza sus condiciones de vida en ese empleo, no tiene el acceso a los servicios básicos que el empleo debería garantizar, y por lo tanto está en esta situación intermedia, en esta situación donde está integrado, si bien al mercado de trabajo, está excluido de todos los beneficios que ese mercado de trabajo antes garantizaba, y por lo tanto significa que, bueno, que a la vez que integrado está desafiliado, digamos, no tiene estas protecciones cercanas y sociales de las que hablaba la sociedad salarial para Castel. Hay algunos gráficos interesantes para que revisen. Y bueno, esto que es, lo vamos a ver más adelante, que es lo que Louis Wacán va a decir, bueno, si la sociedad salarial ya no está, si el estado de bienestar está quebrado, ¿cuál es la respuesta del Estado frente a la crisis social del neoliberalismo? La respuesta va a ser la prisionalización y la penalización a través de la construcción de un Estado penal, ¿sí? Para otra clase. Esto es tema para otra clase. Hasta acá estamos bien. Queremos revisar sobre todo los conceptos de Bauman y los conceptos de Castel para poder entender algunas de las cosas que desarrollan en su video Guy Standing, ¿sí? Pensando en las rentas básicas universales frente a la crisis social y algunos de los problemas que plantea Natalia Suazo en su artículo sobre el IFE y otras políticas justamente de ingresos durante la emergencia sanitaria. Bueno, esa es, perdón, la propuesta que tengo para hacerles en esta unidad 4 y bueno, ya saben, nos veremos la semana que viene no, porque tenemos feriado, pero sí de acá a la próxima semana. Seguramente les voy a estar grabando otra clasecita para reforzar esto de Wacán, ¿sí? Y bueno, cualquier cosa ya saben a su disposición en el foro y por mail. Nos vemos, que tengan un buen feriado y fin de semana largo.